Dele su mejor aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar ahí donde está. Creo que hay un ambiente de Dios en esta mañana. Amén. Siempre que Dios quiere hacer algo nuevo, hace dos cosas puntuales. Número uno, lleva a la iglesia a adorar a otro nivel. Y número dos, fortalece, nos lleva a crecer en nuestra vida de oración. Y algo que he creído es que el Señor va a hacer algo nuevo en estos últimos tiempos. Va a renovar, va a fortalecer y va a levantar a su iglesia. Amén. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, hay un suceso muy interesante. Y el Señor Jesús se ha aparecido a sus discípulos allí en Hechos capítulo 1, versículo, si es tan amable, versículo 4. Dice la palabra del Señor así: y estando juntos, ¿cuál fue la orden? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó ¿con qué? Con agua, mas vosotros, lea conmigo este versículo, seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 7. Versículo 6, ellos preguntan, entonces los que estaban reunidos le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús, ¿qué les dice? No os toca a vosotros saber que los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí les toca saber a ustedes, versículo 8, es lo siguiente: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia que estaban todos como unánimes juntos. Yo creo que estaban con un culto así como hoy. ¿Y qué estaban haciendo ese día los hermanos allí de la iglesia? Cantando, adorando, exaltando al Señor. Pero dice el versículo 2 algo que me llama la atención: de repente. ¿Qué pasó de repente? Vino ¿qué? Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron ¿qué? Llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y es interesante que en el versículo 8 del capítulo 1 hay una promesa, ¿sí o no? Pero en el capítulo 2 versículo 1 hay el cumplimiento de ¿qué? De esa promesa. Y esto nos va enseñando algo ya, que Dios todo lo que promete lo cumple. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios nunca prometerá algo que Él no vaya a cumplir. Él prometió: les daré el Espíritu Santo. ¿Y lo cumplió o no lo cumplió? Claro que sí. Y permítame hacer un contexto para entender un poquito. De la Pascua a Pentecostés había 50 días. Y es interesante que el texto nos está dejando ver que Jesús ha resucitado y se le viene apareciendo a los discípulos ¿cuántos días? 40 días. Y es interesante que el número 40 en la Biblia tiene una connotación con proceso. Y el 40 días se les muestra el Señor, y luego el Señor asciende. Y antes de ascender, ¿cuál es la orden del Señor? No se vayan a ¿qué? A mover. ¿Hasta cuándo se van a mover? Hasta que venga ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y quiero hablar en esta mañana bajo un tema que he titulado de la promesa al Pentecostés. ¿Cuál es el título? De la promesa, capítulo 1, hasta el Pentecostés, capítulo 2. Y es interesante que
tras recibir la promesa, ellos no se quedaron pasivos, sino que empezaron a ¿qué? A actuar. Y cuando leemos este suceso del Pentecostés, debemos recordar que Pentecostés es el día en que Dios se encontró con los hijos que lo estaban ¿qué? Esperando. Pentecostés es el día en el cual el Espíritu de Dios llenó a los creyentes. Pentecostés es el día cuando se cumplió la promesa hecha ¿por quién? Por Jesús. Pentecostés, ese día de Pentecostés que dice la Biblia que hicieron ellos, rebosaron en alabanza, en la presencia, el Espíritu Santo fluyó como un río de agua de vida desde el interior, y ellos adoraron y proclamaron el mensaje en un lenguaje que nunca lo habían ¿qué? Hablado. Y es interesante que estos hombres ante la promesa no se quedaron pasivos, sino que ¿qué hicieron ellos? Actuaron. Y cuando leemos unos versículos más adelante, a partir del versículo 12, es interesante que vamos a encontrar tres acciones que hicieron esta iglesia, lo cual los preparó para ese día de ¿qué? De Pentecostés. Y esto es importante, hermano Oscar. Dios sabe cuándo es el día en que me voy a bautizar. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Claro que sí. Dios sabía cuál sería el día en que usted le entregaría su vida a Jesús como su Señor y Salvador. Claro que sí. ¿Sabe qué significa eso entonces? Hacer estas tres acciones que hará que usted y yo estemos preparados para ese día glorioso. Amén. Me ha impactado leer a Pablo en Timoteo. Pablo dice: en los posteros tiempos habrán hombres malos, perversos, engañadores, etc. Pero también me llama la atención que Joel 2:28 dice: en los posteros días derramaré ¿a quién? O sea que aunque el pecado aumente, la maldad aumente en este tiempo, hay una buena noticia: el Señor va a traer su Espíritu Santo en estos últimos tiempos. Y va, dice la Biblia, que vendrá sobre los niños, sobre los jóvenes, pero también sobre ¿quién? Sobre los ancianos. Entonces dígale al que está al lado suyo: el Espíritu Santo es para todos. ¿Para quiénes está diseñado? Para todos. Y lea conmigo, por favor, allá Hechos capítulo 1, versículo 12. El Señor que les dice en el versículo 4: no sé qué, no se vayan, quédense en donde, en Jerusalén. Vamos a ver si ellos obedecieron o no obedecieron. Ustedes me van a ayudar. Listo. Hechos 1, 12. Dice la palabra del Señor así: entonces volvieron a Jerusalén. ¿Desde dónde? Desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. ¿Quiénes? Donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de ¿quién? De Jacobo. El Señor les dice: no se vayan. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Se fueron o no se fueron? El texto dice algo, que ellos volvieron ¿a dónde? O sea que esto nos va mostrando algo, y quiero utilizar tres palabras claves para aquellos que toman nota. La primera es obediencia, la segunda es oración, y la tercera es optar por la palabra. ¿Cuáles son las tres palabras que vamos a usar esta mañana? Obediencia, número 2, oración, y número 3, optar por la palabra. La última vez: obediencia y optar por la palabra. Muy bien. Ese día dice la escritura que ellos volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, ¿sabe qué es? Necesitamos ser obedientes. Me llama la atención que aparentemente esperar. ¿Cuántos días esperaron ellos? No, 10. Pascua, 40 días les ha aparecido el Señor. Y de la ascensión hasta el Pentecostés pasaron ¿cuántos días? Y dígame la verdad, esperar 10 días es algo que nos gusta a nosotros. Y una de las cosas que menos nos gusta a nosotros es que esperar. Pero ¿sabe algo que es interesante? Estos discípulos han visto a Jesús resucitar, lo han visto hacer señales, milagros, prodigios, y ellos tienen un gran deseo de proclamar lo que han visto, quieren testificar. Pero me llama la atención lo siguiente, amado hermano, que en medio de ese ambiente ellos no quedaron quietos, ellos no se empezaron a mover, se quedaron quietos y empezaron a ¿qué? A obedecer lo que Dios había ¿qué? Ha dicho. ¿Sabe algo? Hubiese sido un error
donde ellos hagan más de lo que el Señor les había mandado a qué hacer. Pero también hubiese sido un gran error donde ellos hagan menos de lo que Dios les mandó a qué. Y en su momento, uno mira la Biblia y uno dice, Saúl en un momento quiso hacer más de lo que Dios le mandó a qué. Saúl dijo, no, el profeta Samuel se demoró, yo voy a entrar y voy a ofrecer sacrificio. En el tiempo del rey Usías dijo, no, yo voy a entrar también. Y entró, y cuando entró dice el texto que salió con lepra. Y entonces aquí hay algo que es interesante. Si queremos recibir la llenura, tenemos que preparar nuestra vida. Número uno, obedeciendo ¿a quién? A Dios. ¿Sabe algo? La marca de un verdadero hijo de Dios, ¿cuál es? La obediencia. Una de las cosas que como padres más nos agrada, ¿qué es? Que el hijo que obedezca. ¿Y cuál cree que es una de las cosas que más agrada a Dios? Que usted y yo como hijos que obedezcamos. Ahora, es interesante, amado hermano, entender estas verdades en esta hora. ¿Erraríamos usted y yo queriendo hacer más de lo que Dios nos ha mandado a qué? A hacer. Y a veces el problema no es que hagamos más, sino que estamos haciendo menos de lo que Dios nos mandó a qué hacer. Y me llamó la atención estudiando el libro de los Hechos que parece ser que Pablo, en varios momentos, Pablo en su ímpetu, en su temperamento, en su deseo, Pablo quiere entrar a ciertas ciudades a predicar. Y una de las cosas que me llama la atención del texto de Hechos es que varias veces el Espíritu Santo dijo, no se lo es permitido. Y algunos historiadores han apelado a lo siguiente, que Pablo no debía haber muerto en Roma, sino que debía haber muerto en otro lugar. Pero ¿qué pasó? Que en ese deseo de adelantar, de hacer cosas que Dios no le había mandado a hacer, acortó el tiempo y se recortó la vida de su ministerio. Entonces es un peligro que cuando hacemos menos de lo que Dios nos mandó aquí. Pero también es un peligro cuando estamos haciendo lo que Dios no nos mandó a qué. Porque pecamos, reitero, cuando hacemos lo que no nos mandó a hacer, pero pecamos cuando hacemos lo que no tenemos que hacer. Entendiendo esto, amado hermano, debemos comprender lo siguiente: la obediencia es todo lo contrario a la que, a la desobediencia. Características de la obediencia: el obediente aprende a decir sí. El obediente es humilde. El obediente es respetuoso a Dios. En cambio el desobediente es soberbio, es obstinado, tiene su cuello erguido, es prepotente y dice ante la voz de Dios no. Y esta iglesia, aquel día de Pentecostés, ¿qué hicieron? Obedecieron a la orden de ¿quién? Del Señor. Mi pregunta es esta: ¿cuántas cosas de nuestra vida están en desobediencia? Que deben ser puestas bajo ¿qué? Bajo obediencia. ¿Queda claro? Porque Dios nunca respaldará algo que no esté de acuerdo a su voluntad. Debemos entender algo: está la voluntad perfecta de Dios, que es donde Dios dice cuente conmigo. Pero está esa voluntad permisiva, donde Dios dice ¿quieres meter la cabeza? Dale, te voy a dejar que lo hagas. Nosotros tenemos que aprender a vivir en una obediencia ¿a quién? A Dios. ¿Esta iglesia obedeció o no obedeció? Pregúntale al que está al lado, dígale: ¿cómo está nuestra vida de obediencia al Señor? Ahí empieza uno a ay, ay, ay. Mire, dice Efesios 2:1 de la siguiente manera, en la Nueva Traducción Viviente: antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia y sus muchos pecados. Vivían pecando igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a ¿quién? A Dios. Entonces, la desobediencia está enlazada con el pecado, la vergüenza y el juicio. Por la desobediencia, Adán, ¿qué trajo a toda la humanidad? Tremendo. Uno solo pecó, pero afectó ¿a quién? Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que uno solo obedeció y nos trajo ¿qué? Salvación. ¿Y quién fue ese uno? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, la desobediencia hizo que Saúl perdiera el reino.
La desobediencia hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. Allá en Números capítulo 20:12, el Señor le dice a Moisés: háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? En medio de la tensión no le habló, cogió una vara y ¡pah!, le pegó a la peña. Y luego lo coge el Señor y le dice lo siguiente en el 20:11 de Números. Dice así, la Nueva Traducción Viviente: enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, esto es impresionante, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Qué le costó a Moisés la desobediencia? Y hay algo, amado hermano, que quiero decir esta mañana. Hay cosas que Dios no nos va a pasar por alto. Este chiste a Moisés le costó la entrada. Pero ¿qué fue? Una cosita. Y Dios dijo: no, Señor, no entre. ¿Cuántas cosas estamos haciendo que nos tienen en problemas, amado? Amén. Por la desobediencia, otro personaje de la Biblia, David, se manchó con un pecado que cada generación ha recordado. David, por un lado lo asocia uno con Goliat, pero otro lado lo asocia uno de inmediato ¿con quién? Con Betsabé. ¿Y qué trajo ese pecado de David? Muerte sobre todos sus hijos. Y es triste que el mismo David termina como, para que el texto bíblico diga que unas doncellas lo acompañaban. Mi pregunta es: ¿y dónde estaban los hijos? Parece ser que los hijos no querían saber nada de David. Lo dejaron solo. Y todo por una sola cosa: la desobediencia. ¿Cuántos queremos ser obedientes al Señor? Y muchos hombres han desobedecido. Pero también entendamos esto: la obediencia antecederá una bendición. Abraham obedeció, y después que recibió la bendición que Dios le había prometido. Moisés mismo en su momento desobedeció, pero luego obedeció y Dios lo bendijo. Entonces es importante entender algo: que la obediencia y la bendición estarán siempre así. Reitero, Dios nunca bendecirá algo que se esté haciendo en desobediencia. Mire, Dios nunca contestará oraciones que estén fuera de su voluntad y fuera de la obediencia a Dios. Se puede uno desgargantar orando: Señor, haz esto, haz eso. Y Dios dice: eso no es mi plan. Y aquí es importante, ¿cómo aprender a orar? Ore pidiendo la perfecta voluntad ¿de quién? De Dios. A veces uno escucha oraciones medio raras. Señor, oro para que ese hombre se separe de su esposa y sus hijos y se venga a vivir conmigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y hasta ayunan y oran y hacen mañanas de oración, y uno dice: oraciones que raras. Mire, amado, hay cosas en nuestra vida que no necesitan oración, necesitan que seamos ¿qué? Obedientes. ¿No más? ¿Vamos bien hasta ahí? Pregúntese: ¿qué áreas de nuestra vida la tenemos en desobediencia? O de pronto la tenemos y la llamamos así: es una obediencia a medias. Y quiero decirle esto: desobediencia a medias, obediencia a medias, perdón, es igual a desobediencia. ¿Vamos claros hasta ahí? Entendiendo esto, entonces hay una relación entre esa obediencia. Esa iglesia que hizo ese día, obedecieron ¿a quién? Al Señor. Pero también es interesante, en la Biblia las mujeres viudas en el libro de los Reyes obedecieron. ¿Qué le dijo Elías a la mujer? ¿Recuerdan? Vaya, traiga vasijas. Y ella obedeció, y dice que las vasijas se llenaron. La otra viuda: tengo solamente un puñado de harina. Y Eliseo dio una palabra y ella obedeció y se multiplicó. Los leprosos fueron limpios al obedecer ¿a quién? A Jesús. Saulo recibió la vista cuando obedeció ¿a quién? Al Señor. Entonces, escuche esto: los desobedientes se perderán las cosas buenas que Dios ha planeado para ellos. Porque yo creo algo: que Dios tiene planes muy buenos para usted y para mí. Una esperanza promisoria, eterna. Pero creo que mientras que estemos en esta tierra, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros.
Y me gusta lo que dice el estribillo de una canción: yo no moriré hasta que Dios no cumpla los sueños y los planes que tiene para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque sobre nosotros no prevalece un edicto del diablo, no prevalece un edicto, una palabra de muerte. Sobre nosotros prevalece el propósito y el plan de Dios. Esto es importante que lo entendamos. Se puede poner esto como se ponga, pero mientras que estemos en la voluntad de Dios, el Señor guiará de sus hijos. ¿Dice amén? ¿Qué se pierde entonces el que no aprende a obedecer? Las cosas buenas que Dios tiene para quién, para él. Ayer le decía a un grupo de jóvenes: mire, obedezca, porque Dios premiará su obediencia. Dios le recompensará la obediencia. Sea fiel al Señor. Pero profe, no importa, sea fiel. ¿Es duro obedecer a Dios? Sí, pero es lo mejor que podemos hacer. Y una cosa es poder ver al pasado y lamentar por una mala decisión, o poder ver al pasado y decir: Señor, gracias porque tomé una buena decisión. Amén. Una segunda acción. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu Santo? Que seamos en primera instancia, ¿qué? Obedientes. Amén. Que seamos, ¿qué? Obedientes. La segunda acción que encuentro está en el versículo 14. ¿Qué dice el texto bíblico que pasó aquel día? Versículo 14. Todos estos, Hechos 1:14, todos estos perseveraban como unánimes en ¿qué? En oración y ruego. Y mire quién está encabezando el grupo de compañeros de oración: con las mujeres y con María, la madre de quién. O sea que ahí María estaba, era yo creo que la jefa y la directora del equipo de oración. Y ahí estaba ¿quién? María, orando. Y esto me llama la atención. María reconocía que también necesitaba ¿qué? Orar. Y aquellos días se levantó Pedro. Ok, y es interesante entender esto. El segundo acción que encontramos en el texto es: para recibir esa llenura y para preparar, necesitamos desarrollar una vida de oración. Ahora, los discípulos no solo obedecieron, los discípulos también ¿qué? Oraban. Y me gusta porque Lucas contesta varias preguntas. Número uno: ¿dónde estaban ellos orando? En el aposento alto. ¿Quiénes estaban allí? Los 12, excepto ¿quién? Judas, porque recordemos que Judas se había ¿qué? Ahorcado. ¿Quiénes estaban orando con los otros apóstoles? Dice la escritura que habían 120 reunidos. ¿Y de qué manera lo estaban haciendo esa oración? Persistentemente. Y esto es importante que lo entendamos. En un tiempo donde muchos no quieren orar, necesitamos ser persistentes ¿en qué? En la oración. A veces uno escucha personas de otras iglesias, de aquí no, de aquí todos son bien. Sí, esos de acá son chéveres. Hermano, hoy me levanté sin ganas de orar. Y otros dicen: estoy esperando que un día el Espíritu Santo me levante a orar. Y aquí tengo que darle una muy mala noticia: la oración nunca será una emoción ni una sensación. La oración es una decisión. ¿Qué es la oración? Una decisión. No tengo ganas, oro. No me siento bien, oro. Porque eso no depende de la situación, sino de una ¿qué? Decisión. ¿Y sabe algo? Que las cosas no se den porque Dios en su voluntad así lo quiere, y no que las cosas no se den porque nosotros no oramos. Se lo repito: una cosa es que usted ore y que Dios diga: no es lo que tú quieres, es listo, bueno Señor. Pero otra cosa es que las cosas no se den por falta de ¿qué? Mire, yo doy gracias al Señor por esas mamás que se levantan a orar por sus hijos. Siempre le digo, y esto parece jocoso, pero es una verdad: no hay nada más peligroso que una mamá que ore. Que ore. O sea, una cosa peligrosa es una mamá orando, porque ese hijo puede meterse donde quiera, esconderle lo que quiera, taparle lo que quiera y taparse los oídos de lo que usted le va a decir, pero nunca se le puede escapar de las oraciones. Y a veces uno escucha hijos que dicen: mamá, deje de orar. Y la mamá le dice: ¿por qué? Porque iba a hacer esto y no pude hacerlo. Ese es el poder de ¿qué? Mire, la oración guarda
de la muerte. La oración guarda de peligros. Y yo he creído algo, que el año y medio que venimos haciendo el programa de Mañanas de Oración, de lunes a viernes, ha sido un año y medio donde muchas oraciones han sido respondidas. Y ha sido un año donde muchas cosas sobrenaturales hemos visto. Y usted que ha orado, ha dicho: vea, Señor, usted hace. Y hemos sido persistentes. Y es lindo cuando uno escucha decir: hermano, mi esposo está siendo transformado por el Señor, gloria a Dios. Hermano, mi hijo está siendo tocado por el Señor, gloria a Dios. El Señor se mueve cuando hay un pueblo que ora. Podrán escaparse de lo que quiera, pero nunca de qué, de la oración. Y esa iglesia, ¿qué hacía, hermanos, ese día? Oraba. Pero ¿cómo oraban? No como el minuto de Dios. ¿Sabe que hay hermanos de otra iglesia? Los de acá no oran así: Señor, gracias por este día que ya pasó y la noche que llega. Y a veces nuestra vida de oración es como las recargas de 1000. Apenas alcanzan para 3 minutos y ya no hay nada más. Pero en otra iglesia acá todos se conectan a las 5 de la mañana a orar. Amén. Pero ¿por qué debemos orar? Porque la oración lo cambia que todo. Miren, esta pandemia Dios ha guardado a Colombia porque la iglesia ha estado ¿qué? Orando. Dios ha guardado a nuestra familia porque usted ha estado ¿qué? Orando. Y no deje de ¿qué? De orar. Yo doy gracias al Señor por mi mamá. Es una mujer que se levanta y todos los días una de las primeras cosas que hace es levantarse y orar por cada uno de sus hijos y bendecirlos. Y ella, cuando están así las cosas como mal, en estos días pasó alguna situación muy particular, y ella le decía a uno de mis hermanos: mi hijo, usted dijo que no iba a buscar más de Dios, usted dijo que no iba a congregarse más. Ahí están las consecuencias de su desobediencia. Pero le dijo esto: yo no voy a pelear con usted, yo voy a ayunar y voy a orar, que Dios sabe lo que tiene que hacer. No pelee, oren. No cantaletee, ore. ¿Amén o no amén? Porque lo que usted no puede hacer con cantaleta, el Señor lo hará, porque Él es poderoso para hacerlo. La cantaleta no cambia nada. Pero como dijo el salmista aquel: de 2 rodillas te pido. Usted se postra delante de la presencia, ¿saben? Sin vergüenza. Usted se postra delante del Señor. ¿Y qué hace? No cantar ese coro, no. Usted ora al Señor. Y el Señor tiene sus oídos atentos a ¿qué? A la oración de sus hijos. Pero la oración, ¿qué más es aprender a escuchar a quién, amado hermano. Es aprender a escuchar la voz de Dios. Hay momentos en la oración donde hay gemidos. Hay momentos en la oración donde hay gozo, donde hay alabanza. Pero hay momentos donde la oración es tan intensa que se puede llegar a sudar gotas de sangre. ¿Quién oró de ese modo? El Señor Jesús. Hay momentos donde la oración puede ser silenciosa, puede ser tranquila, puede ser sosegada. Entonces la oración, ¿qué significa? Entrar en contacto con Dios y ser sensible ¿a quién? A Dios. Mire, en estos tiempos hay muchas voces. Tenemos que aprender a escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. ¿Sabe algo? Adán y Enoc, dice la Biblia, que caminaban con Dios. ¿Y eso qué significa? Que donde quiera que ellos iban hablando ¿con quién? Con el Señor. Entonces, qué importante es. La oración hace que usted y yo estemos listos. ¿Para qué? Para lo que Dios quiere hacer. Reitero, ellos no empezaron a orar y entonces el Espíritu Santo vino más rápido. No. Lo que pasó, ya el Señor sabía en qué momento iba a traer la promesa. Pero ¿qué se hizo la oración en ellos? Los preparó para ese día. ¿Sabe cuál es el problema? Que el día llegue y usted y yo no estemos ¿qué? Preparados. Me gusta María. María dice la historia que tenía más o menos 16 años. Pero cuando el ángel vino y se le apareció, ella se asombra, pero dice una declaración interesante: hágase en mí conforme a tu voluntad. Esa mujer estaba conectada. Mire, donde María esté desconectada, se pierde ese privilegio. Pero María estaba como conectada. La oración, ¿qué hace? Me ayuda a estar como conectado ¿con quién? Con el cielo. La oración nos mantiene al ritmo de Dios, al paso de Dios, nos mantiene, nos capacita para ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Yo creo, reitero, Dios tiene planes, tiene propósitos, y el Señor dice: vaya, no se muevan para que reciban dunamis, poder para que sean testigos.
del poder y de lo que el Señor está ¿qué? Haciendo. Si dependemos de la educación, aprendemos de los maestros, lo que los maestros pueden hacer. Si dependemos de las finanzas, aprendemos lo que el dinero puede hacer. Si dependemos de una habilidad, aprendemos lo que se puede hacer con el talento que se tenga. Si dependemos de la gente, aprendemos lo que los humanos hacen. Pero si dependemos de la oración, aprendemos lo que Dios puede hacer. Por lo tanto, usemos cosas como la educación, el dinero, los talentos, apreciemos y honremos a la gente, pero dependamos de ¿qué? De la oración. Amén. ¿Alguien tiene un desafío en estos días? Dependa de ¿qué? De la oración. Isaías 54 dice: regocíjese. Y cuando uno mira el texto, le está hablando a una estéril, ¿no? Y uno dice: ¿cómo así que regocíjese la que no puede dar a luz? Y para una mujer en la cultura era una vergüenza no poder engendrar hijos. Leímos en esta semana el testimonio de la hija de Jefté, ¿no? Impresionante, en el tiempo con Dios. Y Jefté llega y hace una promesa apresurada, viene y dice, es algo, es un tema bonito para hablar acerca de la prudencia, pero no es el tema de esta mañana. Pero viene esa promesa que hace Jefté locamente, apresurada: el primero que salga de mi casa, si usted me da la victoria, el primero que salga le doy, se lo sacrifico. Y preciso, ¿quién salió? Uy, hermano, yo creo que ahí podemos aprender algo. Necesitamos aprender a ser prudentes en la oración para pedir. Porque entendamos esto: Dios se toma en serio lo que usted y yo le prometemos. Eso me muestra el texto. Jefté, ¿qué le dijo? Lo voy a hacer. Y el Señor dijo: ok. Y ¿sabe algo que es interesante? Jefté hizo un voto innecesario. Jefté no necesitaba hacer eso porque Dios le iba a dar la victoria, pero él se apresuró y tomó una mala decisión. Bueno, entendiendo esto, volviendo al contexto, esta mujer, ¿qué dice? Esta jovencita dice que fue y lloró con sus amigas. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 meses. Y le lamento, ¿por qué fue? Porque esa mujer nunca iba a tener ¿qué? Hijos. En el caso de Isaías 54, la estéril, ¿qué está diciendo el Señor? Regocíjese. Esta mujer, la que puede engendrarlos, ella se alegra por ellos, pero usted regocíjese. Y entendí algo en ese versículo: alégrese por aquellas cosas que usted no puede hacer, porque lo que usted y yo no podamos hacer, Dios tiene el poder para hacerlo. Se lo repito: lo que usted y yo no podamos hacer, alégrese. Pero ¿cómo así, hermano? Porque lo que yo no puedo hacer, Dios tiene el poder para qué. Y eso es lo que le está diciendo a la estéril: alabe, cante, regocíjase. ¿Y por qué? Porque lo que tú no puedes hacer, lo que tú no puedes engendrar, yo voy a hacer algo sobrenatural. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. ¿Y dónde logro entender eso? Cuando desarrollo una vida de ¿qué? Una vida de oración. Entonces, si dependemos de la oración, dependeremos de lo que Dios puede ¿qué? Hacer. Algunos creen que porque Dios puede hacerlo todo, ya no necesitan orar. Pero la Biblia enseña que debemos orar cada cuánto. Constantemente. Debemos preguntar, buscar, tocar, escuchar. Entonces Dios hará lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, según su perfecta ¿qué? Voluntad. Porque esto es importante: la oración nunca debe ser usada para pretender manipular a Dios, porque Dios es inmanipulable. La oración debe ser usada para que nosotros podamos entender cuál es su ¿qué? Su voluntad. Y cuando la comprendemos, ¿qué pasa? Podemos ¿qué? Obedecer. ¿Alguien está siendo bendecido en esta mañana? Número 1, ¿qué acción desarrolló esa iglesia aquel día? Obediencia. Número 2, una oración. Número 3, versículo 16. ¿Está ahí conmigo? Dice Hechos 1:16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de ¿quién? De David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron ¿a quién? A Jesús. La tercera acción que esta iglesia primitiva desarrolló, ¿sabe cuál fue? Optaron por buscar, ¿qué cosa? Las escrituras. Optaron por buscar la palabra. Un despertar espiritual no nacerá
de andar de evento en evento, de congreso en congreso o de charco en charco, perdónenme la expresión. Un despertar espiritual nace cuando usted y yo volvemos a ¿dónde? A la palabra. Entendiendo esto, Pedro dice que algo que es importante. Los primeros discípulos creyeron que las escrituras eran la palabra de ¿quién? De Dios. Y Pedro se levanta aquel día y que dice: tengan en cuenta lo que dice el Señor a través de su palabra. Pedro dice que el Espíritu Santo habló a través de ¿quién? De David. Como creyentes, escuche esto, nosotros debemos basar nuestra fe ¿sobre qué? Mire, en un tiempo de tantas ideologías, en un tiempo de tantas filosofías, en un tiempo de tantas corrientes de pensamientos, nosotros tenemos que afirmarnos en ¿dónde? Cielo y tierra pasará, pero su palabra, ¿no qué? No podemos relativizar la palabra. Es que depende, no. La palabra es la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda persona que se expone a la palabra de Dios cambia. Porque la palabra tiene el poder de cambiar el corazón. Y entendamos esto: cuando la palabra entra a la mente a través de lo que veo, a través de lo que escucho, empieza a hacer una transformación en cada uno de nosotros, una renovación. El apóstol San Pedro en el capítulo, la segunda carta de Pedro 1:20, vea lo que dice: entendiendo primero esto, en ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por ¿quién? Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice que la escritura fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué dice Pedro? Que el Espíritu Santo inspiró ¿a quién? A los escritores. O sea que detrás de este libro hermoso, maravilloso, precioso, que aunque lo han intentado acabar, ¿quién está? El Espíritu Santo. ¿Quién no lo puede revelar? El que lo inspiró. Entendiendo esto, debemos comprender algo: la palabra de Dios es la palabra del Dios Todopoderoso, y está por encima de ¿qué? De todo. Por eso lo decíamos, Gálatas 1:8, Pablo dice esto, en la Dios habla hoy: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga maldición, de que caiga sobre él la maldición de Dios, no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes, dice Pablo a los Gálatas, y ahora lo repito: si alguien les anuncia otro evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga maldición sobre ellos. ¿Pablo era celoso o no con la palabra? ¿Qué necesitamos hoy nosotros? Juan Calvino dijo esto: si un perro ve que su amo está siendo atacado, este perro reacciona y se levanta en su defensa. Y utilizó esta comparación: ¿cuánto debiésemos reaccionar nosotros cuando la sana doctrina está siendo distorsionada? No podemos estar callados ante muchas cosas que están torciendo. Aún es interesante ver que muchos, para justificar temas como el homosexualismo, el consumo de drogas, han cogido textos de la Biblia. Alguna vez escuché a un joven que decía: es que la Biblia permite que uno fume marihuana. Y la base bíblica, ¿sabe cuál fue? Y dijo Dios: de todo árbol verde del huerto pueden comer. Tremendo. Y otro, para justificar el homosexualismo, dijo esto: la Biblia dice que David amaba a Jonatán, ¿sí o no? Y se han pegado de ahí para afirmar que David era homosexual. ¿Queda claro? Y nosotros a veces frente a eso, ¿cómo nos quedamos? Y yo creo que tenemos que reaccionar. ¿Amén o no amén? Entonces, la palabra debe ser nuestra defensa. ¿Con qué se defendió Jesús el día que fue tentado en Mateo 4? Con la palabra.
Mateo 4:4 dice, cuando Satanás lo tienta, le dice no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7 en la Nueva Traducción Viviente dice, las escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Mateo 4:10 dice, Satanás Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás. Y Jesús le dijo lo siguiente, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele. ¿Con qué defendió Jesús? Él se defendió el día de la tentación, con la palabra. No, yo decreto, yo ordeno, yo establezco. No. Lo que necesitamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué es? Mire, perdóneme esto que le voy a decir, pero lo voy a decir. El diablo no le come a decretos, yo ordeno, yo decreto. No, el diablo conoce y respeta ¿qué? ¿Y Jesús qué decretó? No, Jesús se defendió ¿con qué? ¿Con qué puede usted vencer las tentaciones? ¿Vamos bien? Los veo callados, hermano, me asustan. Entonces, la Biblia debe gobernar su vida y mi vida por encima de las tradiciones y las opiniones humanas. Es que yo era así, gloria a Dios. Es que yo nací en este lugar y así moriré. Dice la Biblia que en Cristo somos nuevas criaturas. Y cuando nos exponemos a estudiar epístolas universales, Santiago, Hebreos, primera de Juan, segunda de Juan, primera de Pedro, segunda, tercera de Pedro, Judas, esas epístolas van a cambiar la vida. ¿Cuántos están estudiando epístolas con la pastora? ¿Esa palabra cambia o no cambia la vida? Hablar del amor en primera de Juan, ¿no? Lo que es verdaderamente amar. Si vamos a las epístolas carcelarias, hablar de Pablo en Éfeso, en Colosenses, en Filipenses, a Filemón, cambia. Si hablamos del libro de los Hechos, mire, toda persona que se expone a la palabra, su vida empieza ¿qué? A ser transformada. Por encima de todo, toda tradición, lo que debe gobernar nuestra vida, ¿qué es? La palabra de Dios. Y voy cerrando en esta mañana. Entonces, ¿qué desea Dios de usted, de mí, en estos tiempos? La promesa ya fue dada, ¿sí o no? La fecha de cumplimiento ya está dada. Pero mientras tanto, ¿qué nos enseña el texto hoy? Número 1, obedezcamos a Dios. Número 2, oración. Y número 3, optemos por volver ¿a dónde? A la palabra. Que la palabra nos consuele, que la palabra nos transforme. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana a todos aquellos que dicen, determino obedecer a Dios. Determino poner mi vida y la sujeto a su perfecta ¿qué? Voluntad. Por las cosas buenas. Yo le pregunto, ¿hay cosas buenas que Dios quiere hacer con nosotros? Pero necesitamos ser una iglesia ¿qué? Obediente. ¿Y cómo termina? Vayamos a Hechos 2:1 y con esto cierro. Hechos 2:1. ¿Qué dice el texto? Cuando llegó el día de ¿qué? ¿Cómo estaban ellos? Ahí estaban. Y de repente, ¿qué es ese de repente? En un instante. ¿Vino quién? Puede ser que el Espíritu Santo lo bautice en un culto, como puede ser que lo bautice en el baño, o puede que lo bautice en un encuentro, o puede que lo bautice cuando usted está a solas con Él. Recuerdo que cuando el Espíritu Santo me bautizó, yo no había sido bautizado, pastora, pero Dios me usaba para que otros fueran bautizados. Pero cuando me cogió, me cogió. Recuerdo que estábamos en una velada en el Olímpico con los jóvenes allí, y la pastora, aquel día, pastora Marlene predicó, y se me quedó tanto esta frase: mi copa está rebosando. Y esa frase me quedó en el corazón. Y yo le dije esto a los muchachos ese día, le dije, el Señor nos quiere a solas. Fue mi palabra. Y buscamos una finca y nos fuimos a velar. Y estábamos allí ministrando, adorando al Señor. Y ya estábamos por terminar cuando los líderes que estaban dirigiendo esa velada en aquel momento me dicen, venga que queremos orar por usted. Yo recuerdo que estaba como 2 horas tocando el piano en la administración, y cuando levanté los dedos del piano, a mí en la tierra me empezó a
Fue algo tremendo. O sea, quité los dedos del piano. Cuando levanto la mano, todo me empezó a dar vueltas. Y empecé con esa risa como el borracho. Nunca me he emborrachado, pero ese día entendí que era. Y empieza el Señor a darme de su Espíritu Santo. Más o menos fueron 4 horas donde el Señor estuvo dándome, ministrando, hablando en lenguas y todo. Y algo que ha pasado de los años. Estos días me ponía a hacer cuentas cuánto llevo caminando con el Señor. Y conocí al Señor a los 13 años en el Olímpico, clase de intermedios. Pastora Mireya Moreno fue mi primera profe. 13 años tenía, más o menos lo de Daniel, creería. Y esa fue mi primera clase de escuela dominical. Y allí estuve. Y recuerdo que en un campamento de jóvenes con el pastor Enoc Cañas, nunca se me olvida, yo veía que la gente se caía, se reían. Desde esa época no he vuelto a ver lo que yo vi ese día. Una de las cosas que más me asombró es las danzas. Ese día cantaban y la iglesia danzaba, pero parece que hubieran ensayado como unos 3-4 meses ensayando. Era algo perfecto, pero una cosa de Dios. Y recuerdo que otra experiencia que tuve allí, yo le dije al Señor allí, mientras que vi esto, le dije: Señor, yo quiero sentir lo que ellos están sintiendo. Ese día me volvió a coger el Señor, como 2 horas llorando y sanando y sanando. Y han pasado hasta aquí 22 años desde aquel día. Y cada día le digo a mi Señor que me falte todo menos tu presencia. El día que me casé le dije: Señor, si tú no vas a estar, ya todo esto estaba listo ese día del matrimonio. Mi mamá salió y hizo una de las oraciones, yo creo que más tremendas. Y le dije: Señor, si en este matrimonio tú no vas a estar, yo no me quiero casar. Ya todo está listo, no me importa decir que no me caso, no me importa. Lo único que te pido es que tú estés conmigo. Ese día el Señor, antes de casarme, me ministró, me llenó, me consoló. Y una de las cosas que habló a mi corazón es: estaré contigo hasta el último día de tu vida. Luego vienen mis hijas. Vino Hannah, vino Mariana. Hannah es un milagro. Con Hannah tuvimos luchas, guerras en el vientre. Muchas noches mi esposa tuvo que pelear guerras, porque ella decía en sueños, venía una cosa fea, decía ella, y se le paró una noche frente y le dijo: esa niña no puede nacer. Una cosa loca. Y fue una guerra. Y cuando yo veo a Hannah, cuando yo veo a Mariana, yo digo: Señor, que tu presencia esté con ellas. Y una palabra que Dios me dio cuando nacieron mis 2 hijas fue esta: nunca me apartaré de ellas, y todo lo que ellas necesiten yo se lo daré. Mire, amado, vale la pena guardarnos para el Señor. Vale la pena ser fieles al Señor, porque nuestra obediencia bendecirá nuestras generaciones. Nuestros hijos cosecharán y amarán lo que nosotros amemos. Ellos están creciendo, pero si nosotros amamos a Dios, ellos amarán a Dios con todo el corazón y servirán a Dios. Vale la pena. Hubo una promesa, pero hubo un día cuando vino ¿quién? El Espíritu Santo.